Amigos de Persiguiendo a la Pelota, sean todos ustedes bienvenidos por fin a la semana de la Copa del Mundo. Es lunes, el lunes previo al arranque del Mundial. Estamos a menos de 72 horas de que arranque por fin la fiesta mundialista, de que por fin ruede el balón, primero en el Estadio Azteca y luego en otras partes de México, de Estados Unidos y de Canadá. Pero por fin arranca el Mundial 2026, la edición número 23 de la Copa del Mundo en la historia de este torneo. Y sí, hoy estamos a punto de arrancar lo que es el último episodio de este podcast rumbo al Mundial, que no quiere decir que sea el último. Habrá mucho contenido durante la Copa del Mundo, trataré de ir analizando partidos aquí, shorts por ahí, reels en diferentes redes sociales, pero nada más que sepan que esto continúa, que realmente no acaba aquí con este análisis, este último video, sino que esto sigue. Sí, hoy estamos de gala porque tengo que analizar, ahora sí, por fin, como previa a este partido del jueves inaugural en el Estadio Ciudad de México, a la selección mexicana, a México, al Tri, a una de las selecciones anfitrionas que me faltaba por hablar en esta serie de capítulos rumbo al Mundial. Y nada, vamos a hablar largo y tendido de México, de su equipo, de su proceso, de la fase de grupos que tendrá que enfrentar, sus 3 partidos de ronda de grupos, y a partir de ahí los cruces y hasta dónde puede llegar esta selección de Javier el Vasco Aguirre en su tercer periodo al mando del conjunto mexicano. Previamente tomó la selección en el 2001, clasificó al equipo nacional a Corea-Japón 2002, donde tuvo una buena fase de grupos, donde ganó 2 partidos ante Ecuador, primero en un gran partido, luego venció a Croacia con un penal y terminó empatando con Italia con ese gol famoso de Jared Borghetti a Gianluigi Buffon. Después ya en octavos el conjunto mexicano enfrenta y cae en una de las más dolorosas derrotas en la historia de la selección mexicana ante el odiado rival, ante Estados Unidos por 2-0. Empezaba la leyenda del 2-0 en aquel entonces y Landon Donovan hizo uno de los goles, entonces todo fue terrible para el conjunto mexicano en aquel Mundial de Corea-Japón 2002. Luego Aguirre vuelve a salvar a una selección mexicana en 2009 y las clasifica con un partidazo tremendo en el Azteca ante Estados Unidos, una victoria con goles de Castro y Sabá. Llega a la Copa del Mundo en un grupo donde casualmente enfrentó a Sudáfrica en la inauguración de aquel Mundial del 2010 en el Soccer City. Aquel golazo épico de Sifi Beshabalala, un riflazo cruzado a la escuadra, imposible para el Conejo Pérez, aquel portero del Cruz Azul que tuvo la fortuna de ser escogido por Aguirre para parar en aquel Mundial. Luego Rafa Márquez empataría el partido en los minutos finales. Vencería México a Francia en el segundo partido por 2-0 con goles de Chicharito y de Cuauhtémoc Blanco. Y después caería contra Uruguay en el tercer partido y definitivo con un gol de Luis Suárez. México avanzaría de ronda como segundo lugar, como casi siempre avanza como segundo lugar, y enfrentaría a Argentina en un partido que se jugó también en el Soccer City de Johannesburgo, que tuvo una polémica terrible en el primer gol de Argentina, en el 1-0 de Carlos Tevez, que estaba en fuera de lugar, que el árbitro no señaló, ni tampoco el línea, que las pantallas del estadio proyectaron la jugada con el offside evidente de Tevez, y que a partir de ahí la selección, que estaba haciendo un buen partido hasta ese momento, se desconcentró. Vino un error de Ricardo Osorio donde pierde el balón en su propio campo. Higuaín hace el 2-0 y luego Tevez vuelve a marcar un gol tremendo a la escuadra en el segundo tiempo. Chicharito Hernández descuenta sobre el final de ese partido, pero México cae por 3-1 y cae eliminado en octavos de final, como esa ha sido siempre nuestra barrera en las copas del mundo.
Y una de las incógnitas de las que hablaré también en este video es si México podrá por fin romper esa barrera del famoso quinto partido. Recordemos que ahora son 48 selecciones, lo cual hace que si México avanza de ronda, que es lo más probable, jugaría una ronda extra previa de 16avos de final antes de avanzar a octavos, que es la ronda en la que siempre se queda, y la barrera de los cuartos de final a la que solamente hemos llegado 2 veces, ahora sería el sexto partido, con lo cual México jugaría su quinto partido, si es que se da, en la ronda de octavos de final en esta Copa del Mundo. Una escuadra nacional mexicana que tuvo un proceso, pues ya no extraña, realmente el único proceso que se ha respetado en tiempos recientes ha sido el de Juan Carlos Osorio, que tuvo poco más de 3 años dirigiendo la selección, y antes de eso La Volpe fue el único que pudo cumplir su ciclo en mayor o menor medida. Con Martino no fue así. Martino llegó faltando 2 años para la justa, sí estuvo en toda la eliminatoria prácticamente, pero aún así no fue un proceso completo, y este ciclo no fue la excepción. Después de que se fuera Martino, después de Qatar 2022, nombran a Diego Coca, que había sido campeón, bicampeón con el Atlas en la Liga Mexicana, y al que solamente le dieron chance de dirigir 3-4 meses antes de que toda la afición, todos los medios, todo el ambiente tóxico que siempre rodea a la selección se le volteara y terminaran cesándolo. No tanto por resultados malos, sino por un funcionamiento que no era el que la selección buscaba o que el aficionado quería de parte de Diego Coca. Recientemente se puso muy de moda el hecho de querer tener al técnico de moda en la Liga MX como seleccionador mexicano, y si bien Jaime Lozano no estaba tan bien a nivel Liga MX, sí tuvo una destacada participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en ese entonces, que llevaron a la selección olímpica a la medalla de bronce, que compitieron muy bien y que le dieron ese escalón para que Lozano llegara a la dirección técnica de México después de que corrieran a Diego Coca. Y con Lozano parecía que la selección agarraba vuelo, que agarraba ritmo, hasta que llegó la Nations League y una Copa Oro en la que en el 2023, en la que el conjunto mexicano simplemente no pudo conseguir el título, que es lo que se le exige a una selección mexicana dentro de la zona de CONCACAF, dentro de su zona, contra selecciones a las que normalmente se enfrenta y a las que normalmente vence. Obviamente se le exigiría conseguir esos títulos. El conjunto de Lozano no pudo, cayó contra Estados Unidos precisamente en semifinales de Nations League, y luego volvió a caer en busca del título de Copa Oro. Y obviamente la cereza del pastel que terminó por echar a Lozano en un movimiento que ya se veía venir, pero que aún así no dejaba de sorprender, porque habían dicho que Lozano iba a dirigir sí o sí la Copa del Mundo, que no había otro técnico, que no había plan B, era Lozano sí o sí. Y en la Copa América, celebrada en Estados Unidos hace 2 años, no logra avanzar México a cuartos de final, bueno, a la siguiente ronda después de grupos, cae con Venezuela, no puede con Ecuador, apenas tiene un triunfo muy apurado contra Jamaica, me parece, en ese torneo, y México queda fuera en ronda de grupos en Copa América. Teniendo en cuenta que otras selecciones de su mismo nivel como Canadá incluso llegaron a semifinales, claramente no era una actuación ni siquiera lo mínimo que se le pedía a la selección en ese momento. Y pues hubo un movimiento tremendo en federación, corrieron a prácticamente todos, trajeron a Javier Aguirre como bomberazo por tercera vez. Realmente Javier Aguirre nunca ha tenido un proceso con selección como tal, un proceso de cero. Las 3 veces que el entrenador
mexicano de muchísima experiencia en Europa ha dirigido a la selección ha sido porque su técnico previo no estaba pudiendo clasificar a México al Mundial. Necesitaban un giro de 180 grados terrible en selección, y el técnico que estaba de moda en ese momento o que tenía el currículum correcto para llegar a selección pues era Javier Aguirre. En 2001 haciendo campeón a Cruz Azul, en 2010 dirigiendo en Europa, teniendo éxitos con el Atlético de Madrid, con Osasuna, y recientemente dirigiendo al Mallorca, al cual llevó a una final de Copa del Rey, la cual perdió en penales, sí, pero su equipo realmente jugó a lo que Javier Aguirre normalmente quiere de sus equipos, y también compitieron muy bien, salvando del descenso incluso a los Osasuna en aquel año. Y entonces Aguirre toma selección, empieza a tener amistosos, empieza a agarrar ritmo, llega la Nations League del 2025 del año pasado, la cual México gana. Luego juegan Copa Oro en verano, la cual México también logra ganar. Y a partir de ahí la selección termina por ser una selección confiable, o al menos con cierto orden, con cierta idea de parte de Aguirre. Y sobre todo le arman un cuerpo técnico muy interesante, porque este bomberazo que se planteó primero el Javier Aguirre, el entrenador de México, hace un par de años, llegó ya con todo un plan, porque Aguirre, de acuerdo al plan, dirigirá este mundial, terminará su participación, y su técnico auxiliar, que actualmente es Rafael Márquez, leyenda de México, para mí, ojo, para mí, el mejor futbolista mexicano de la historia, tomará la selección rumbo al 2030. Normalmente los procesos en México no se respetan, normalmente hay cambios, normalmente porque no hay un juego que sustente el hecho de que se tenga que quedar o no el entrenador de turno, pero yo espero realmente que Rafa Márquez pueda cumplir su ciclo de 4 años y pueda estar dirigiendo a México en el Mundial de 2030 que se jugará en Europa. A partir de ahí México consigue, insisto, un cierto orden, un equipo, una base, empieza a tener jugadores destacados, empieza a tener mucha participación también de mexicoamericanos como Brian Gutiérrez, que estará en el Mundial, también otros como Richie Ledesma, que no estuvo en la lista final de seleccionados, pero que también está ahí en selección para el proceso siguiente. Hay varios futbolistas que han sido tomados en cuenta que actualmente tienen doble nacionalidad, que escogieron a México para representarlos en fútbol, y que han mostrado cierto nivel para una selección que aspira a competir en el Mundial y a obviamente superar lo que se hizo hace 4 años en Qatar. También tenemos a Julián Quiñones, que ha sido un nacionalizado colombiano, pero que es mexicano, que la ha roto totalmente en la Liga de Arabia Saudí, que es campeón de goleo y que normalmente en un esquema como el que juega Aguirre tiene cabida como ese hombre detrás del 9 o segunda punta. Y ya adentrándonos un poquito en el equipo de Aguirre antes de ir a lo que es fase de grupos, obviamente hay que mencionar a Guillermo Ochoa, que estará convocado a su 6º mundial. Ojo, no significa, porque he visto en cuentas, incluso en la FIFA, ¿no?, que les hacen haciendo cierto homenaje a Messi, a Cristiano y a Ochoa por participar en su 6º mundial. Messi y Cristiano sí, porque han jugado todos los mundiales en los que han sido convocados. Guillermo Ochoa no. Guillermo Ochoa, si bien ha ido a la Copa del Mundo en los últimos mundiales desde 2006, 10, 14, 18, 22 y ahora 2026, Guillermo Ochoa no juega un mundial hasta el 2014. Como comenté recién, en 2006 fue como tercer portero, como el joven, era titular Osvaldo Sánchez.
En 2010 sí que se perfilaba como titular de la selección mexicana, pero Aguirre termina nombrando al Conejo Pérez de último momento como el titular y termina disputando los 4 partidos de ese mundial. Luego en 2014 no parecía que Ochoa fuera titular de la selección porque en ese momento Jesús Corona estaba mejor, pero termina Miguel Herrera escogiendo a Ochoa en el arco. Incluso Moisés Muñoz pudo haber sido una opción, pero ni siquiera terminó siendo llamado a la convocatoria final. Y después de un torneo tremendo en Brasil se consolida, es titular en Rusia, es titular en Qatar y llega a su 6º mundial convocado. Si llega a jugar sería su 4º mundial que dispute. Honestamente espero que al menos tenga opción de disputar un partido, si bien Raúl Rangel es el titular indiscutible. Una pena la lesión de Malagón porque hubiera esperado que él fuera el titular en este mundial. El tal Rangel lo ha hecho muy bien con Chivas primero, en selección en los últimos partidos, en los amistosos. Y también está Carlos Acevedo, un portero de Santos que ha estado en la conversación en los años recientes, que tiene la mala fortuna de no estar en un equipo que realmente le permita aspirar a títulos, a competir, a estar en los reflectores, pero que en selección siempre ha estado ahí y cada que juega cumple. Y, insisto, Guillermo Ochoa, que estará ahí haciendo historia para México. Eso es en cuanto a la línea de porteros. Después en defensa, yo creo que la línea defensiva está muy marcada y ya muy definida para Aguirre en cuanto a la titularidad de sus 4 defensas y un poquito los recambios. Por un lado derecho tiene a Israel Reyes y a Jorge Sánchez que están disputando la titularidad. Creo que Reyes será titular en el Mundial, pero que puede optar por Sánchez dependiendo de el rival y de lo que quiera Aguirre para ese partido en específico. Gallardo por izquierda está consolidado, es uno de los mejores futbolistas mexicanos en los últimos mundiales desde Rusia, realmente, pero tiene a Mateo Chávez como revulsivo para este lateral izquierdo. Una pena la lesión de Rodrigo Huescas, futbolista del Copenhague, el cual no pudo llegar al mundial, pero que como venía jugando el año pasado, creo que hubiera sido titular en el lado derecho de México. Será un futbolista al que veremos realmente al 100% en el próximo ciclo, pero que sepamos que hay nombres que pueden cubrir también la banda derecha de forma correcta. En la defensa central creo que está uno de los puntos más fuertes de México en esta selección, que es César Montes y Johan Vázquez, 2 de los mejores futbolistas de México actualmente, mucho más Johan, consolidado en el Genoa, en Italia, Montes que ha estado por ahí saltando en diferentes equipos en Europa, pero que lo ha hecho también realmente muy bien. Y aquí hay una variante que actualmente está usando mucho Javier Aguirre, que es no llevó suplentes naturales para el central zurdo, sí llevó uno al menos para la derecha, pero está poniendo mucho a Edson Álvarez como central en esa línea de 4, quizás sacando a Montes, pudiendo incluso formar una línea de 3 en el fondo, la cual no ha practicado mucho en meses recientes, entonces no creo que suceda, pero que, a ver, si bien Edson Álvarez se ha desempeñado mucho como contención, como ese medio centro, el partido previo al Mundial tuvo minutos ahí en la saga y realmente lo hizo de forma correcta, entonces es una opción para Aguirre, incluso para tener en caso de que suceda algo con Johan, por ejemplo. Sí preocupa un poco el hecho de que no haya un defensa central zurdo natural que lo pueda suplir, pero veremos cuál es la alternativa que puede usar Aguirre en ese sector del campo. En medio campo, Eric Lira se consolidó de forma tremenda en el medio centro, con un semestre muy bueno en su club, en Cruz Azul.
Tiene también ahí como opción a Luis Romo. Y después hay una baraja muy interesante de futbolistas en el medio campo que pueden aportar distintos perfiles, distintas acciones específicas y distintos roles para México en el medio campo. Por un lado tenemos a Álvaro Fidalgo, nacionalizado español, de la cantera del Real Madrid, que jugó 5 años en América, que actualmente juega en el Real Betis en España, que es un interior que puede jugar muy a la par del medio centro como doble pivote, pero que puede liberarse y ser ese primer pase de salida para México en, en fase ofensiva o fase inicial de juego. Después tenemos a Brian Gutiérrez, que es un futbolista joven de Chivas, que también juega como en el centro del campo, pero que es un poquito más arriba en cuanto a la función que le puedan pedir. En los partidos recientes de México ha jugado incluso apareciendo por banda derecha, flotando por todo el campo, dando los apoyos y siendo ese tercer hombre mexicano en medio campo para el conjunto de Aguirre. A partir de ahí, Gilberto Mora, la perla, la joya mexicana, el futbolista de Xolos que apenas va a cumplir 18 años de edad, ni siquiera es mayor de edad, Gilberto, pero que es la gran promesa mexicana para los futuros ciclos mundialistas y para la selección en general. Un Gilberto Mora que tiene mucho ese alma de 10, flota mucho por detrás de los delanteros, se reparte bien el campo, aparece de izquierda hacia el centro, pero también reparte mucho el balón en ese medio campo. Aquí hay una ausencia que, si bien no por historia con selección, sino por presente, como es Charlie Rodríguez, quizá pudo aportar en este equipo de Aguirre, pero decidieron no llamarlo a pesar de ser campeón de México y ser realmente el protagonista de la liguilla en Cruz Azul. Y obviamente la ausencia de Marcel Ruiz, futbolista del Toluca, que en febrero-marzo se rompió los ligamentos de la rodilla, que optó por un tratamiento conservador para intentar llegar al Mundial, pero que Aguirre no lo vio al 100%, a pesar de que volvió a jugar con Toluca en los últimos partidos de la temporada, y decidió no llamarlo. Decidió no convocar a Marcel Ruiz a este Mundial. Y adelante, bueno, tenemos opciones. Chucky Lozano pudo aspirar a este Mundial, pero su presente en la MLS es un desastre un poquito, entonces no estuvo disponible realmente para selección. Por ese lado izquierdo tenemos a Alexis Vega, un futbolista que también viene de lesiones, que recientemente se recuperó con Toluca, que no lo hemos visto al 100% y que creo que ha perdido la titularidad con Julián Quiñones en esa banda izquierda. Ojo, Quiñones no es tanto perfil de banda, sino un complemento para el 9, un segundo delantero. O sea, se cierra más de lo normal Quiñones, incluso aparece botándose y dando otra línea de pase al medio campo mexicano, pero es un futbolista que, insisto, la ha roto totalmente en la Liga Árabe y que se vio muy bien complementando al delantero mexicano en el último partido en Toluca, previo al Mundial. Por el otro lado aparecen dos nombres, que es Rodolfo Pizarro y Orbelín Pineda, ambos de características similares en cuanto a lo que pueden ofrecer a la selección, pero Pizarro quizá tiene cierta ventaja al ser compatible con Brian Gutiérrez en ese sector del campo, que de hecho se han cambiado mucho las posiciones en partidos recientes, y obviamente con Chivas también han tenido buena sinergia en esa banda. Cualquiera de los dos que juegue ahí, el rol que le van a pedir es ciertamente similar. Y adelante obviamente tenemos a 4 nombres de perfiles distintos, como Raúl Jiménez, goleador de México en este proceso con Aguirre, que lleva más de 10 goles, que está muy cerca, está a 7 anotaciones de igualar a Javier Hernández como máximo anotador de la selección. Tenemos a Guillermo Martínez, el Memote, futbolista de Pumas, que
te puede dar en un contexto de partido muy específico el juego directo, el bajar balones, el buscar una segunda jugada y el juego aéreo. Es muy importante también en ese perfil. Un Santiago Jiménez que ha tenido un semestre con lesiones en el Milan, donde prácticamente no jugó, que llega con muy poco ritmo y al que creo que actualmente es el último, en el orden de delanteros es el último, es el cuarto delantero para Aguirre. Apenas tuvo minutos en estos amistosos de preparación rumbo al Mundial, así que no, difícilmente será protagonista en este Mundial. Quien sí me gustaría ver como protagonista, pero tampoco creo, es Armando González, la hormiga delantero de Chivas, que metió más de 20 goles en este año, este último año, esta última temporada, que quizá le hayan roto el ritmo un poco por convocarlo a esta concentración previa al Mundial en lugar de jugar liguilla y seguir con Chivas, que puede ser una opción en ataque interesante, pero que tampoco ha tenido muchos minutos en los partidos recientes. Jugó en los minutos finales contra Portugal en la reinauguración del Azteca, pero después de ahí poco más, poco menos lo hemos visto. Entonces, yo creo que Aguirre actualmente ve a Jiménez sí o sí, a Raúl como titular, y a partir de ahí, si tiene que ajustar algo, va a ser más en banda que en el 9, a menos que México pase por una urgencia durante el partido y tenga que usar dos 9 o cambiar un poquito el esquema, lo cual tampoco ha trabajado, entonces dudo que suceda. Ese es un poquito en cuanto a la selección, los nombres que veremos en esta Copa del Mundo, en estos 3 partidos de fase de grupos, en los cuales México enfrentará a Sudáfrica en la inauguración, a Corea del Sur en el segundo partido y cerrará contra Chequia o la República Checa en el tercer partido de fase de grupos. Abren el Azteca, van a Guadalajara en el segundo partido y después vuelven a cerrar en el Estadio Azteca el tercer partido, o Estadio Ciudad de México, como se le conocerá en este mundial. A ver, hablemos un poquito de sus rivales, porque obviamente la conversación ahorita se gira un poco en torno a si México tiene que ganar los 3 partidos, que si tiene que golear, que si tiene que pasar como primero, a qué tanto está obligado o no México a ser el protagonista en ese grupo. Y mi respuesta un poquito sería que sí, que México tiene que imponer su fútbol, su calidad y sobre todo la localía en esta Copa del Mundo. He visto también comentarios del mundo del fútbol, de aficionados, de incluso periodistas que están un poquito demeritando el hecho de que México sea local en este mundial para los primeros 3 partidos de fase de grupos e incluso para un hipotético 16avos y octavos de final. Yo creo que en una Copa del Mundo, y siendo una selección que no es una selección top del mundo, que no tiene cracks en todas sus líneas, que no es una selección histórica, una localía pesa todavía más de lo que se cree. Y me explico, vamos a ir desglosando un poquito los partidos y todo, pero a ver, México abre contra Sudáfrica. Ya jugamos contra Sudáfrica en una inauguración del Mundial y en un estadio parecido al Azteca, no en historia, sino en tamaño, en capacidad, como lo fue el Soccer City de Johannesburgo. El hecho de que Sudáfrica tuviera 70,000 aficionados a los Bafana Bafana apoyando, yo creo que fue un ambiente que, si bien después no terminó pesando a futuro para que su equipo avanzara de ronda, sí creas un ambiente en ese momento especial, pesado, hacia el equipo rival. Sobre todo si eres el anfitrión y sobre todo si estás en tu casa y sobre todo si estás en un estadio tan mítico, emblemático e histórico como es el Estadio Azteca, que ha visto a Pelé coronarse campeón, que ha visto a Maradona coronarse campeón, que ha tenido varios partidos
históricos a nivel mundiales que ha tenido el partido del siglo pasado. O sea, es un estadio, diría yo que el estadio más importante, emblemático y representativo en la historia de los mundiales. Por encima de Wembley, por encima del Maracaná, que han tenido también 2 mundiales, por encima del que me digan. El Azteca será este próximo jueves el único estadio que tenga 3 mundiales. Eso es tremendo, es increíble y que a corto plazo se ve irrepetible. O sea, a menos que Brasil tenga un mundial próximamente o que Inglaterra organice otro mundial, no sé, o sea, realmente ese récord que tendrá el Azteca va a ser realmente insuperable, al menos en el corto mediano plazo. Y jugar ahí va a ser una diferencia muy grande para México, porque México ha jugado 2 mundiales en casa, el del 70 y del 86, en donde primero en el 70 tuvo por ahí un empate y 2 victorias en fase de grupos, y después debido a esto no terminó como primer lugar de grupo y salió del Azteca. Luego en el 86 vuelve a tener 2 victorias y un empate en fase de grupos y gana el partido de octavos de final en el Estadio Azteca. ¿A qué voy con esto? México en mundiales está invicto en el Azteca. No ha perdido nunca. ¿Ha empatado? Sí, pero nunca ha perdido. Y ojo, porque esto va a ser para la ronda muy probable de 16avos de final. México, el único partido que ha disputado México de ronda de eliminación directa que ha ganado ha sido en el Estadio Azteca. 2-0 contra Bulgaria en el 86. Entonces la localía pesa. La localía pesa sí o sí. Contra Sudáfrica, México, yo creo que tendría que ganar cómodamente. Quizá empiece un poquito ese nervio de los primeros minutos, un poquito esas dudas, un poquito el hecho de que muchos de los seleccionados mexicanos nunca han jugado en mundial. Siguen quitando a Ochoa, Johan, Gallardo, Montes, Jiménez, realmente Vega por ahí. Todos los demás van a debutar en un mundial. Mora, Bryan, Fidalgo, Reyes, Alvarado. Y por ahí pues pasa un poquito el que pueda haber nervio o no en esos minutos iniciales en el partido inaugural frente a Sudáfrica en el Azteca, pero que después México tendría que imponerse porque Sudáfrica es una selección a la que vi recientemente contra Panamá en sus amistosos recientes, en sus eliminatorias, y más allá de que parte con cierto orden, con un 4-4-2 que normalmente salta la línea, que no sale jugando, que busca el 9 para ganar la jugada y a partir de ahí construir, es una selección que en repliegue sigue siendo endeble, sobre todo por las bandas, y que depende mucho de lo que hagan sus delanteros arriba para, uno, darle oxígeno al equipo en salida y para generar después jugadas peligrosas al arco rival. No es una selección de calidad, como tampoco lo era la de 2010, pero si algo alimentó un poco a ese Sudáfrica fue justamente la localía. Y tendría que suceder lo mismo con México en este mundial. México tiene que ganar sí o sí el primer partido, el inaugural, ante el conjunto de Sudáfrica. Después viaja a Guadalajara en su segundo partido contra Corea del Sur, contra la República de Corea. Y creo que ese va a ser el partido más complicado, más difícil que tendrá México en fase de grupos. Una Corea del Sur a la que ya enfrentamos en amistoso el año pasado, que en un segundo tiempo tremendo de Heung-min Son nos pegó un baile y casi nos gana, que Santi Jiménez rescató aquel partido con un 2-2 final, con un golazo prácticamente en la compensación, pero que si no fuera por eso Corea del Sur hubiera ganado ese amistoso frente a México.
Es una selección a la que ya hemos enfrentado en mundiales previos. En Francia 98 les ganamos 3-1 y en Rusia 2018 les ganamos 2-1. Pero que es una selección que ha ido creciendo y construyendo un proyecto interesante con una generación nueva, con Heung-min Son ya veterano a la cabeza, y que creo que en Corea del Sur va a estar el rival de México para aspirar o no a ese primer lugar de grupo. Por lo tanto, creo que ese partido de México en Guadalajara lo vamos a empatar. Yo creo que con goles, 2-2, me parecería un poquito replicando lo que fue el amistoso del año pasado. Y si Corea vence a Chequia en su partido inaugural también, que creo que la lógica sería que eso sucediera, México llegaría con la obligación de ganar su tercer partido en el Azteca ante República Checa para avanzar de ronda. Y por eso un poquito también entra el tema de qué tanto o qué tan bien vas a jugar contra Sudáfrica para ver qué tantos goles les puedes marcar. Porque si bien avanzará a un mejor tercer lugar, lo más probable es que sea República Checa, el primer lugar de grupo puede que se defina por diferencia de goles. Porque Corea del Sur lo más probable es que venza a Sudáfrica en el tercer partido. Yo veo a México venciendo a República Checa también en el tercer partido en el Azteca. Y a partir de ahí, la selección que haga más goles en la fase de grupos va a ocupar el primer lugar de grupo y va a marginar a la segunda a ser ese escolta en el grupo A de la Copa del Mundo. Mi pronóstico es que México gane el grupo, que le gana a Sudáfrica cómodamente, que hay un empate con Corea del Sur y que vence a República Checa en el Azteca, marcando más goles que Corea y ganando el grupo, avanzando como como primer lugar de grupo, ganando el grupo A del Mundial. A partir de ahí viene algo tremendo, porque México, sí, jugaría en el Estadio Azteca su partido de eliminación directa, 16avos de final. Muy probablemente, si la lógica se da, enfrente a Escocia o a Costa de Marfil en el Azteca en ese partido. Y aquí enfrentaríamos no nada más a Escocia o a Costa de Marfil, sino también a todos los fantasmas mexicanos que en los últimos 7-8 mundiales nos han perseguido. Porque México ha disputado partidos de eliminación directa en el 70, en el 86, en el 94, 98, 2002, 2006, 10, 14 y 18. En el 2022 no pasamos de ronda. México ha jugado 10 partidos de eliminación directa en los mundiales. México ha ganado solamente uno de esos 10 partidos de eliminación directa en mundiales. El récord es tremendo, es demoledor. Si bien hemos empatado partidos, hemos jugado tandas de penales, todas las hemos perdido. Perdimos la del 86 contra Alemania en Monterrey, perdimos la del 94 ante Noruega, si no me equivoco. Después caímos incluso 2 veces contra Argentina de forma directa. Aquella vez del no era penal, que sí era penal, sobre Robben de Márquez. Y la última, que fue en Rusia, caímos contra Brasil por 2-0. Una victoria de 10 partidos. El dato es tremendo. Pero que choca con la otra estadística, que es que México nunca ha perdido un partido en el Azteca en un mundial. Ha empatado, sí, y podría empatar e irse a penales y quizá ganar ahí o perder, ya no sabemos. Todo es un poquito suponer, pero que si bien la estadística no juega en el campo, sí pesa. Y sí, normalmente se mete un poquito dentro de la cabeza de los jugadores, del técnico, del entorno, del hecho de que
ahora sí México tiene que ganar, ahora sí tiene que avanzar al quinto partido. Todo eso va permeando en un grupo de futbolistas que, quieran o no, también saben el hecho de que esa barrera del quinto partido está ahí, sí o sí, permanentemente, hasta que eventualmente se logre romper, hasta que por fin suceda un partido bueno de México en 16avos, como será este caso, que permita al seleccionado mexicano avanzar de ronda por primera vez en 40 años, lo cual sería una fiesta tremenda en México y nos permitiría jugar ese quinto partido contra Inglaterra en el Azteca, si es que la lógica se da. También Inglaterra gana su grupo y su cruce primero de 16avos, y creo que ese es hasta donde México tendría que llegar, sí o sí. A México no le conviene quedar segundo de grupo en el contra Corea, Sudáfrica y República Checa. Uno, porque lo sacaría de México, tendría que ir a jugar, sí, tendría que ir a jugar, lo más probable es que a Dallas o a Texas, un estado americano con muchísima gente mexicana. Entonces México sería local allá también, pero no hay nada como jugar en casa, y mucho menos como jugar en el Estadio Azteca en un mundial. A la estadística me remito, a la que acabo de mencionar. México está invicto en el Azteca, punto. México tiene que jugar en el Azteca, tiene que aprovechar que tiene ese camino de 16avos y de octavos para igualar primero lo que ha hecho en mundiales previos, quitando a Qatar 2022. Pero ojo, porque esto también lo he escuchado por ahí. El hecho de que México llegue a octavos de final y probablemente caiga contra Inglaterra en octavos, pierda y quede eliminado, no significa que México haya hecho un mundial igual que en Rusia, que en Brasil, que en Sudáfrica, que en Alemania, Corea, Japón, etcétera, etcétera. No, porque sí, había menos selecciones, había una ronda menos, pero México habría roto esa barrera mental de no poder ganar un partido de eliminación directa en un mundial, que sucedería si derrota a Escocia, lo cual sería un triunfo para México. Sí, sería muy bonito, sería tremendo, sería un premio incluso más grande tener ese partido contra Inglaterra en el Azteca en octavos, y eso ya traería un factor anímico mucho mayor, mucho más importante para esta escuadra nacional. Y con la gente volcadísima después de ganar aquel partido de 16avos, a ver, Inglaterra es mejor equipo, sí. Inglaterra tiene mejor plantel, tiene el mejor delantero del mundo, tiene unos extremos increíbles, tiene un entrenador de clase mundial como es Thomas Tuchel, y es una selección que en tiempos recientes ha sido 2 veces subcampeona de Europa, que ha llegado a semifinales de mundiales en los mundiales recientes, que siempre compite, que tiene futbolistas en la mejor liga del mundo como es la Premier League, pero que a un solo partido, a 90 minutos o a 120, en la altura del Estadio Azteca, con 80,000 mexicanos apoyando, con ese envío anímico que menciono, con un México ahí ya sin nada que perder, porque realmente después de avanzar en ese partido de 16avos, México ya estaría en ese escalón de se cumplió, y a partir de ahí viene el trascender porque estamos en casa. Una selección así sin nada que perder jugando en casa es muy peligrosa. Y si bien de cada 10 partidos Inglaterra nos ganaría 8 o 9, normalmente en condiciones normales, ¿por qué no que este sea ese partido que México le ganaría a Inglaterra, por la razón que ustedes quieran? Mi pronóstico es que México llega a cuartos de final de la Copa del Mundo y ahí se queda. Uno, porque ya saldría del Azteca. En caso de que México avance a cuartos, tendría que ir a jugar a Miami y ya serían otras condiciones, sería el viaje, sería un poquito quizás hasta una euforia desmedida, pero
que ese sería el mejor mundial en la historia de la selección mexicana. ¿Hay con qué? Hay una selección prometedora, hay una plantilla que promete, hay un cruce muy tranquilo para México, y a partir de ahí es aprovechar un poco el que México vaya creciendo conforme avance el torneo. A eso tiene que agarrarse un poquito la selección mexicana, y por qué no sorprender a Inglaterra, o por qué no que Inglaterra tropiece, que no sea Inglaterra, que sea un rival de menor nivel, más cómodo, y con más razón México tendría que incluso ganar ese segundo partido en el Azteca de ronda de eliminatoria. Más allá de ella no las veo. Ya una semifinal de un mundial ya son palabras mayores, sería jugar en Atlanta. O sea, ya después de octavos se termina la sede mexicana en el mundial y todo se concentra en Estados Unidos. Y bueno, ahí ya es otro tema, pero sí creo que la localía, el jugar en el Azteca, en el templo sagrado del fútbol mexicano, y el tener la posibilidad de aprovechar eso para trascender en el mundial, difícilmente México volverá a tener una oportunidad así para hacer un mundial a la altura, incluso mayor de lo que se espera normalmente de México en los mundiales. Ha estado cerca de romper esa barrera del cuarto al quinto partido. En este mundial se va a romper, y por qué no, incluso llegar al sexto. Va a ser un mundial increíble, tremendo, que ya está a escasas horas de que arranque, y que nos va a hacer disfrutar por primera vez por más de un mes de fútbol prácticamente todo el día, todos los días. Empieza el 11 de junio, acaba el 19 de julio. La bondad de tener 48 selecciones en este torneo hace que el torneo dure también una semana más de lo normal. Así que habrá que aprovecharlo, habrá que disfrutar de esta Copa del Mundo que empieza en nada, y que en este canal estaremos para cubrirla, para hablar de todo lo que nos dejen los partidos, para ir de a poquito viendo cómo evoluciona el torneo hasta llegar a aquel partido que será legendario en el MetLife Stadium de New Jersey. La historia empieza en el Estadio Azteca en Ciudad de México, termina en el Estadio MetLife en Nueva York, y a partir de ahí será una Copa Mundial de la FIFA 2026 tremenda. Hasta aquí el video de la selección mexicana, de sus grupos, de sus partidos, de sus cruces, y del que yo creo que será el mejor mundial en la historia de nuestro país. Hasta la próxima.